los desarrollamos, pues nos tenéis a vuestra disposición, a mí, como digo, en primera persona y al resto del equipo que están aquí presentes, Maribel y Ana. Y bueno, esta actividad se enmarca dentro de uno de los proyectos que tenemos actualmente en ejecución, que es la oficina Acelera Pyme de Red.es, cofinanciado en este caso con FEDER. Y bueno, este proyecto arrancó en junio y tiene 24 meses de ejecución. Y bueno, estas son de las primeras actividades que estamos desarrollando, ¿no? En este caso, esta actividad es online, pero bueno, están previstas que se hagan también en modalidad presencial. Y bueno, intentaremos llegar hasta el último rincón de Andalucía, ¿no? Es decir, que esa es nuestra voluntad, tanto en la modalidad online, que evidentemente es más sencillo para el acceso a este tipo de actividad, y en la presencial sí que, como digo, que intentaremos ir por todas las provincias andaluzas. Y bueno, ya digo, hoy la actividad que nos compete, bueno, va a estar a cargo de Marc Corbalán, que lo tenemos aquí presente, que sin duda vamos a intentar exprimirlo al máximo, tanto por sus capacidades, ¿no? Tiene una larga trayectoria como consultor y formador de más de 15 años. Y bueno, y en la parte de gestión y dirección de empresas igualmente tiene una dilatada experiencia que seguro que la va a poner al servicio del evento. Por mi parte, nada más. Como digo, estoy a vuestra disposición, así como el resto del equipo del clúster. Y seguramente, o seguro, que Marc os va a satisfacer en todo. No se oye. Para desactivar. Pero lo ha hecho solo, ¿eh? Es autónomo el micro. Bueno, ya digo, no me quiero extender más. Así que, Marc, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, yo seré la persona que os voy a acompañar en estas 2 horas, explicando un poco algo que nos preocupa mucho a todos, ¿de acuerdo? Que es todo aquello que tiene que ver con la ciberseguridad, sobre todo relacionado con el ámbito laboral en una empresa, ¿de acuerdo? Intentaremos ver las máximas cosas que podamos en 2 horas e intentaremos centrar cuáles son las cosas que debemos y que tenemos que intentar hacer y cuáles son aquellas cosas que tenemos que intentar evitar, ¿de acuerdo? En estos últimos días hemos visto y estamos oyendo, no paramos de oír en todos los medios de comunicación, cómo se producen ataques a empresas, ¿de acuerdo? Y una primera cosa que tenemos que saber es que estos ataques no solamente pasan a empresas grandes, sino que pueden pasar a empresas grandes, pueden pasar a empresas pequeñas e incluso pueden pasar a particulares. Es decir, nadie está exento de sufrir un ataque. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda que vamos a intentar cubrir? En estas 2 horas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar dar un panorama, ¿de acuerdo? Para intentar ver algunos tips de qué cosas podemos hacer para empezar a tener, sobre todo, un roadmap, un plan para mejorar nuestra ciberseguridad. Empezaremos por ver cómo nosotros podemos proteger a nuestra empresa, veremos un poco cuál es el panorama actual, veremos de qué manera la tecnología nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Aunque parezca que la tecnología también ayuda a los ciberdelincuentes, es cierto, pero también va a ser un nuevo aliado para nosotros a la hora de establecer cuáles son las medidas de defensa. Explicaremos qué es un marco de ciberseguridad y veremos qué podemos hacer nosotros para gestionar los riesgos que tengamos de forma más adecuada. Explicaremos qué es y cómo podemos realizar nuestras auditorías de seguridad. Explicaremos un nuevo concepto que es el concepto de endpoint. Veréis que nosotros antes lo que protegíamos o lo que queríamos proteger era mi PC o mi portátil, pero ahora la cosa se nos ha complicado, porque no solamente trabajamos desde un PC o solamente trabajamos desde un portátil, sino que nosotros trabajamos desde el PC, desde el portátil, desde la tablet, desde el móvil. De ahí la necesidad de acuñar una nueva palabra que es endpoint
Y eso es lo que tenemos que ver cómo lo protegemos. Hablaremos de lo que es y para qué sirve un EDR, que cómo tenemos que evitar que me suplante la identidad dentro de mi empresa. Esto es de los ataques que más éxito están teniendo últimamente. Veremos qué acciones preventivas podemos tomar. Explicaremos qué son todas las políticas de DLP, algo que nos está preocupando mucho. DLP significa Data Loss Prevention. ¿Qué podemos hacer para prevenir la fuga y la pérdida de datos en mi organización? Y acabaremos viendo dos cosas que son muy importantes también. Un poco de ética profesional y personal, es decir, para que la ciberseguridad tenga éxito, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es sumar a las personas. Si solamente pensamos en medidas técnicas, si yo en mi organización solamente pienso cómo puedo asegurar un endpoint o cómo monto un EDR o qué políticas de DLP implemento, me estaré dejando una parte muy importante que son las personas. Pensar que actualmente el vector de ataque por el cual los ciberdelincuentes entran a mi organización más explotado siguen siendo las personas. Pero muchas veces las personas no por un tema de mala fe, sino por un tema de que no los tenemos formados, de que no les hemos explicado qué pueden y qué no pueden hacer, de que no son conscientes de los riesgos que están corriendo. Por tanto, nos pararemos a ver un poco qué cosas podemos hacer, tanto como profesionales como a nivel personal, para mejorar nuestra postura de seguridad. Y acabaremos viendo, para cerrar, cuáles son las estrategias actuales para poder tener una copia de seguridad efectiva. Una copia de seguridad efectiva es esencial porque el problema más importante que tenemos hoy en día es que se nos cuele un ransomware en la organización y que este ransomware me encripte toda la información que tengo. Y que en un plis plas todo lo que tengo almacenado ya no lo tenga. Por tanto, es imprescindible disponer de copias de seguridad efectivas para que en el caso de que esto se produzca, podamos recuperar todos los datos y además lo podamos recuperar de la forma más rápida posible para que mi actividad vuelva a funcionar, si no de forma inmediata, lo más pronto posible. Entonces, vamos a empezar poniendo un poco en situación cuál es el panorama actual que tenemos. Cuando decimos que los ciberataques están aumentando, tenemos que tener en cuenta que en el año 2022 nosotros tuvimos más de 10.500 ciberataques al día. Esto, si uno hace la cuenta, le sale a que tenemos un ciberataque cada 3 segundos. Esto es lo que hace que cualquier empresa o incluso cualquier particular está en el punto de mira. La mayoría de estos ataques no son dirigidos a alguien en concreto, sino que son ataques dirigidos a ver a quién pillo. Fijaros, un ciberataque cada 3 segundos es una auténtica brutalidad. Pero no solamente esto. Estos ataques cada vez son más sofisticados y cada vez son capaces de causarnos más daño dentro de nuestra organización. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la tecnología juega a nuestro favor, pero también juega en favor del ciberdelincuente. Los ciberdelincuentes cada vez son más sofisticados y tenemos que incidir mucho en la concienciación de nuestros empleados en favor de la ciberseguridad. Si nosotros no tenemos a nuestros empleados concienciados, somos más propensos a tener un ciberataque. Por tanto, es muy importante que las empresas tomen medidas para proteger sus sistemas de información ante las amenazas cibernéticas. Esto ya es un hecho. Los ataques han aumentado un 50% el último año, ¿de acuerdo? Y lo peor es que los estudios nos dicen que el 55% de las empresas
no están preparadas para defenderse. La ciberseguridad es clave para proteger mi información, pero no solo mi información, sino también la reputación de la empresa. Por eso es imprescindible contar con una estrategia y contar con un plan de inversiones para la ciberseguridad. ¿Para qué sirve este plan de inversiones? Este plan de inversiones sirve para dos cosas. Para prevenir el hecho de sufrir un ataque y para mitigarlo en el caso de que se produzca. Nosotros ya sabemos que la ciberseguridad cero, ¿de acuerdo? La seguridad total no existe, pero eso a veces nos sirve de excusa para decir, como la seguridad total no existe, pues tampoco hace falta que me preocupe demasiado. Y esto es todo lo contrario. Aunque la seguridad total no exista, con los datos que os estoy dando, es más imprescindible que nunca que nosotros nos pongamos las pilas, que hagamos las cosas bien, ¿de acuerdo? Que tengamos un plan para poder prevenir y para poder mitigar cualquier ataque. Hablamos mucho, ¿de acuerdo?, de lo que es la ciberseguridad. Pero otra cosa importante sería ver qué entendemos nosotros por ciberseguridad, ¿de acuerdo? Nosotros entenderemos como ciberseguridad todo aquel conjunto de medidas y de técnicas que protegen la información que yo tenga en todos los sistemas informáticos y para cualquier amenaza que tenga mi organización. Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la tecnología. Tenemos que pensar que la transformación digital está revolucionando el mundo tal y como lo conocemos. La inteligencia artificial la tenemos ya, no es una cosa que va a venir, sino que la tenemos ya. La incorporación de la inteligencia artificial para que me ayude a defenderme tiene que ser ya una realidad, porque el ciberdelincuente ya lo está utilizando. Pensar que antes generar un malware llevaba un tiempo, pero ahora si yo tengo un malware generado, gracias a la inteligencia artificial, puedo hacer variaciones en este malware para que en cuestión de minutos yo tenga 1 millón de malwares generados que son distintos, porque la inteligencia artificial ha cambiado el código, pero que son igual de malignos. Si los ciberdelincuentes están añadiendo la inteligencia artificial a la hora de atacarnos, lo que está claro es que nosotros tenemos que utilizar la inteligencia artificial a la hora de defendernos. ¿De acuerdo? La inserción de esta tecnología nos va a permitir a nosotros asegurar mucho mejor nuestros activos empresariales. Nos va a proporcionar la capacidad de automatizar todo aquello que nosotros podamos. Una cosa muy importante cuando hablamos de ciberseguridad es el tiempo. Cuando a mí me atacan, mi reacción tiene que ser lo más rápida posible. Por tanto, lo más importante es utilizar la tecnología de tal forma que me automatice todas aquellas tareas repetitivas que debo de hacer yo para protegerme. Esto es súper importante. Otra cosa que nos ha cambiado completamente el panorama es la aparición del cloud, la aparición de la virtualización en la nube y la aparición de soluciones flexibles. Si esta charla la estuviéramos haciendo hace 10 años, pues el panorama de la ciberseguridad era completamente otro. Nosotros teníamos una empresa, ¿de acuerdo?, con unos activos que teníamos que defender y lo que hacíamos era poner una muralla alrededor de mi empresa. Poníamos toda una serie de protección porque teníamos permanentemente claro
que lo que teníamos dentro era lo bueno y lo que teníamos fuera era lo malo y era de aquello de lo que yo me debía proteger. Dicho de otra manera, es como si yo tuviera un castillo y alrededor del castillo le ponía una muralla y tenía claro qué es lo que tenía que defender. Desde la pandemia, la explosión del cloud ha sido enorme. La aparición del cloud tiene muchísimas ventajas. Entre ellas, que yo puedo trabajar con cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Pero cuando me cambian las reglas del juego, si yo ahora soy la persona encargada de la ciberseguridad en una empresa y digo, ¿dónde está mi castillo que debo de defender? Porque antes lo tenía claro dónde tenía la información y cómo la protegía. Cuando yo me muevo al mundo cloud, ¿dónde está este castillo? Mis fronteras han quedado completamente difuminadas. Yo ya no puedo decir lo que tenemos aquí está controlado y lo que tenemos el otro lado no lo está. ¿Cómo sé yo que un empleado que se conecta desde su móvil, ese móvil tiene todas las medidas de seguridad aplicadas para que no comprometa la información de mi organización? Desde su móvil, desde su tablet, desde el PC que tiene en su casa. Esto es lo que ha cambiado completamente las reglas del juego. Nosotros, la forma de asegurar nuestros activos empresariales debe cambiar. Tenemos que utilizar todas las posibilidades y todas las tecnologías que también nos ofrece el mundo cloud. Es decir, tenemos que tener claro que cuando nos parece que nos aparece un problema que lo genera la tecnología, hay una cosa que está clara, que es que la única cosa que yo puedo hacer para solucionar un problema tecnológico es utilizar más tecnología para arreglarlo. No lo vamos a poder solucionar de otra manera. Por tanto, si me aparece el mundo cloud y esto es una realidad, tendré que invertir en más tecnología para proteger esto que ahora parece difuso. Tenemos otra cosa que también me va a cambiar el panorama, que es el Internet of Things, el Internet de las cosas. Pensar que cada vez más va a ser más habitual que nosotros tengamos conectado a nuestra red absolutamente todo. Ya lo empezamos a ver. Tenemos pues desde una cámara de videovigilancia que me está grabando, pero esa cámara de vigilancia la tengo conectada a la red. ¿Y por qué la tengo conectada a la red? Porque esos vídeos que genera los quiero almacenar en un disco, por si luego tengo algún incidente, poder ver lo que he grabado. Esa cámara, de acuerdo, que forma parte de mi red, puede ser perfectamente un vector de entrada para que un ciberdelincuente se conecte y me monte un pollo en la organización. Claro, pensar que la persona que necesita atacarme lo que va a hacer es, va a buscar el vector de entrada más fácil para ello. Por tanto, si sabe que yo tengo un dispositivo muy protegido, pero también detecta que yo lo que tengo son cámaras, ¿de acuerdo? O tecnología IoT, cada vez va a ir incrementando. De ahí la necesidad que tenemos de cambiar el protocolo IPv4 por el protocolo IPv6. ¿Qué creéis que va a utilizar este ciberdelincuente para colarse dentro de mi organización? Lógicamente, el eslabón más débil. Por eso, la siguiente cosa que ya nos está preocupando es cómo vamos a proteger todos los dispositivos que nosotros vamos a tener conectados a nuestra red. Esto es algo que nos tiene que preocupar desde ya. A mí una pregunta que me gusta hacer cuando hacemos este tipo de charlas es, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú tienes un antivirus en tu PC? La mayoría de gente sí que lo tiene. En cambio, si tú preguntas, ¿y tienes un antivirus en el móvil? Aquí la cosa cambia. La mayoría de gente ya no lo tiene. ¿Qué implica no tener un antivirus hoy en día en el móvil? Si cuando la mayor parte de mis acciones digitales las hago desde el móvil.
si cuando yo desde el móvil me estoy conectando a mi empresa porque leo el correo, me estoy conectando a mi empresa porque accedo a información? ¿No sería bueno ya hacer un cambio en la forma en la cual me protejo para incluir a todos los dispositivos que yo uso? Luego profundizaremos un poco en el concepto de endpoint, pero esto es una de las cosas que os tiene que quedar de la charla de esta mañana. Tenemos que proteger todos los lugares, todos los endpoints que yo utilizo para acceder a la información de la empresa. No vale tener cosas perfectamente fortificadas y luego dejar cosas, ¿de acuerdo?, sin tener ninguna medida ni ningún control. No sirve de nada que yo me haya gastado una pasta encriptando todos los discos de la empresa donde yo almaceno información, si luego un empleado se puede bajar un documento a su móvil y ese móvil no está encriptado. Es igualmente probable que ataquen ese móvil que ataquen el disco que yo tengo dentro, si el objetivo es conseguir una información que es importante, confidencial y crítica para mí. Por tanto, esto lo tenemos que tener muy claro y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Después de empezar a ver este panorama un poco siniestro, ¿de acuerdo?, lo que tenemos que ver es, vale, ¿y qué hacemos nosotros? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar que no estamos solos, ¿de acuerdo? Que cuando a alguien le empiezas a abrumar, sobre todo a una pyme, diciéndole que tiene que mejorar su postura de ciberseguridad, muchas veces lo que sucede es que no sabe por dónde empezar. Bien, para ayudarnos a hacer las cosas bien y para hacer las cosas ordenadas, tenemos lo que conocemos con el nombre de marco de ciberseguridad. ¿Qué es un marco de ciberseguridad? Un marco de ciberseguridad es un conjunto de normas y de técnicas que me ayudan a garantizar la seguridad de mi empresa. ¿Vale? Si queremos decirlo con otras palabras, sería una guía que me dice qué políticas debo de seguir, qué objetivos debo de alcanzar para estar lo más seguro posible. Es decir, no estoy solo. Hay marcos de seguridad que me van a ayudar a ver cuáles son los pasos que debo de seguir, cuáles son las técnicas que debo de implementar y cómo debo de hacerlo. Hay mucha gente que no conoce de la existencia de esto e intenta ir poniendo soluciones, ir poniendo parches a todos los problemas que va detectando, pero esta no sería la manera, ¿de acuerdo? Nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que acabar teniendo más pronto que tarde, es un plan de ciberseguridad. Y tener un plan de ciberseguridad no es algo que me pongo a pensarlo ahora, estoy un tiempo pensándolo, decido lo que quiero hacer, lo implemento y ya estoy seguro. Porque pensar que este es un mundo muy, muy, muy cambiante. Lo que me vale hoy ya no me vale de aquí 3 meses. Por tanto, mi plan va a ser completamente iterativo. Evalúo, decido, implemento, reviso y vuelvo a evaluar. Y estoy permanentemente, esto es un círculo donde estoy permanentemente mejorando mi postura de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante tener un plan? Tener un plan es muy importante porque lo primero que yo debo de hacer es prevenir. ¿De acuerdo? La parte de prevención, cuando más proactivo sea, menos reactivo voy a tener que ser. Por tanto, ¿por qué yo necesito tener un plan? Para prevenir y para mitigar los riesgos que yo haya detectado. Luego hablaremos de lo que es una auditoría de seguridad. Una auditoría de seguridad va a servir para poner encima de la mano cuáles son los riesgos y las amenazas que yo tengo. Los riesgos y las amenazas
que yo tengo. Porque cada empresa es distinta, tiene servicios distintos, tiene implementaciones distintas. Por tanto, a mí no me vale la auditoría de seguridad de mi vecino. A mí me vale mi auditoría de seguridad, porque yo debo de prevenir y debo de mitigar los riesgos que yo tengo. ¿De acuerdo? Lo siguiente de por qué necesito un marco de ciberseguridad es porque nosotros, como empresa, estamos obligados a cumplir una serie de normativas, una serie de estándares legales respecto a la propiedad de la información y respecto a la seguridad que yo estoy aplicando. Y esto no es si quiero. Esto hay una ley que me obliga a hacerlo. ¿De acuerdo? Nosotros, cuando estamos almacenando datos, no podemos almacenar los datos como nos dé la gana. No podemos proteger los datos como me dé la gana, sino que hay una ley que yo debo cumplir y que me dice de qué manera debo de guardar los datos, cuáles son los datos que puedo guardar, cuáles son los datos que no puedo guardar y cuál es el peligro que corro si incumplo esto. La semana pasada apareció otro incidente de seguridad con una empresa aérea, ¿de acuerdo? Esta empresa aérea, el problema que va a tener no es solo que le han robado los datos y que su reputación ha quedado en entredicho, sino que el problema que va a tener es que se ha descubierto que estaba almacenando datos que no podía almacenar. ¿Qué pasa cuando yo guardo un dato que no puedo guardar? Que me ponen una multa. Por tanto, por eso es tan importante tener un marco de ciberseguridad. Porque alguien podría decir, bueno, pero yo no quiero prevenir y yo pienso que a mí no me va a pasar y si no me pasa nada, pues ese dinero que me he ahorrado, porque van a atacar a mi vecino, pero a mí no me va a pasar. El problema es que aunque tú no quieras prevenir, tú debes de cumplir la normativa. De eso no estás exento. Porque si no cumples la normativa y te pillan, te van a poner una multa. Y la tercera cosa de por qué es tan importante tener un marco de ciberseguridad es porque yo necesito optimizar el rendimiento y las inversiones que hago a nivel de seguridad. La manera de optimizar este rendimiento y de optimizar estas inversiones es tener un plan, tener unas normas, tener unos procedimientos que están probados y que me dicen que si lo hago de esta manera, todo va a ir bien. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros tenemos que saber que no estamos solos y tenemos que saber que tenemos los marcos de ciberseguridad para ayudarme a definir mis objetivos, a definir mis prioridades, a definir mis responsabilidades en materia de seguridad. Y que me van a ayudar a mejorar continuamente. La palabra importante es continuamente. Yo no miro el marco, lo aplico ya, sino que continuamente debo de estar haciendo revisiones y debo de estar en una posición correcta. ¿Vale? A la hora de implementar un marco de seguridad, no tenemos una fórmula exacta para ponerlo en práctica. Cada empresa tiene que identificar sus necesidades y debe de adaptarlo lo máximo posible, pero hay una cosa que sí que debo tener en cuenta. ¿Cuál es mi sector? ¿Cuál es mi tamaño? ¿Y cuáles son las normas que yo estoy obligado a cumplir? Normalmente, para ir ordenados, lo primero que tenemos que hacer a la hora de establecer nuestro marco de ciberseguridad es hacer un análisis de la situación actual. Lo primero que debo de tener claro es cuál es la información que debo proteger primero. ¿Cuáles son las amenazas a las cuales estoy expuesto hoy como organización? Debo de determinar cuál es mi nivel de exposición al riesgo. Esto es súper importante. Debo de saber que si mi empresa maneja datos personales de mis clientes,
o si manejo datos sensibles, sí o sí debo de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, con la RGPD. Por tanto, lo primero que debo de hacer es ponerme ahí en orden. Lo primero que debo de hacer es aplicar todas las medidas adecuadas para evitar que esta información sensible que tengo almacenada la pueda perder o me la puedan robar. Una vez tenemos este análisis de la situación actual, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería decidir en qué marco de ciberseguridad me voy a apoyar. Porque no solamente tenemos un marco de ciberseguridad, sino que hay diversos marcos que han sido elaborados por organismos gubernamentales. Y debo de ver cuál es el que se permite adaptar mejor a las necesidades que yo tengo. De los marcos más populares tenemos el del NIST, ¿de acuerdo? Tenemos la ISO 27001, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad. Todos estos son marcos muy utilizados por las empresas. Una vez ya he hecho un análisis y he decidido en qué marco me voy a apoyar, el siguiente paso sería que debo de adaptar este marco a mis necesidades. ¿De acuerdo? Lo importante es que el marco que yo haya elegido me ayude a establecer un plan de acción claro. Un plan de acción claro y un plan de acción coherente. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar que no va a servir el mismo plan para empresas de diferentes tamaños, porque sus capacidades de inversión van a ser distintas. No va a servir el mismo plan para empresas de sectores diferentes, porque la sensibilidad de la información que manejan va a ser muy distinto. Por eso debo de, aunque nos basemos en el mismo marco, tenemos que hacer una adaptación de este marco para cubrir mis necesidades. Una vez tengamos todo hecho esto, ponemos en marcha la implementación del marco de seguridad. ¿De acuerdo? Y para ello empezaremos a asignar roles, empezaremos a asignar responsabilidades, empezaremos a definir cuáles son las políticas que queremos implementar dentro de la organización. ¿De acuerdo? Decidiremos cuáles son los procesos que va a seguir el equipo de seguridad para poder implementar el marco de forma correcta. Fijaros que todo esto va de tener un plan, de tener unas normas, de tener unas guías y de ir organizado. Todo esto no va de ir poniendo parches que pensemos que nos ayudan, pero que realmente no formen parte de un proyecto global que me ayude a mejorar la postura de la organización. Una vez yo ya tengo implementado el marco, uno podría pensar, pues ya he acabado, ya he hecho un análisis, ya he visto qué marcos tengo, ya he decidido cuál utilizo y ya lo he implementado. Pues ya está, se acabó el trabajo. Dices, no, te falta una parte súper importante y esa parte es una parte que nunca va a acabar, que es la fase que llamamos de mejoras y de seguimiento. Una vez yo la haya implementado, mi plan, lo que debo de verificar es cómo está funcionando este plan. Lo que debo de ver es cuál es la eficiencia de las medidas que he implementado. Y lo que debo de ver es si detecto alguna posible brecha de seguridad, es decir, algo que se me haya pasado y que debamos de volver al inicio para poder ver cómo la metemos dentro del plan, cómo adaptamos el plan, qué procedimiento tenemos, cómo mejoramos. Es decir, que nosotros nunca lo que vamos a hacer es dejar esto y dar esto ya como terminado. Otra cosa que os quería comentar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos empezar a
digamos, cambiar nuestro modelo o nuestra postura en el tema de la ciberseguridad cuando nosotros queremos pasar de tener una serie de tecnología o una serie de cosas que nos protegen a realmente tener algo que nos ayude de forma global, es cómo nosotros gestionamos los riesgos. Nosotros hemos dicho que una de las cosas primeras que vamos a hacer a la hora de mejorar nuestra postura de seguridad es un análisis de la situación actual. En ese análisis de la situación actual, nosotros veremos qué amenazas tenemos y veremos qué riesgos tenemos. Cuando yo detecto un riesgo, lo que debo de hacer es gestionarlo. Pero gestionarlo no es solamente lo que me puede venir a la cabeza en un momento, que es, si veo un riesgo, lo que voy a hacer es ver qué medidas tengo para que este riesgo se minimice, teniendo en cuenta que yo ya sé que no puedo tener una seguridad total, pero lo que sí que puedo hacer es minimizar mi riesgo. ¿Qué pasa con este enfoque? Lo que pasa con este enfoque es que vamos a chocar con otra realidad, que es que el presupuesto que tienen las empresas para su departamento de ciberseguridad es limitado. Yo no voy a poder luchar con la misma intensidad para todos los riesgos que nosotros detectemos. Por tanto, ¿qué es lo que debo de hacer? Gestionarlo de forma inteligente. Dices, ¿eso significa que yo ya no voy a pelear todas las guerras? Eso es exactamente lo que significa. Cuando nosotros detectamos un riesgo dentro de nuestra organización, lo inteligente sería, primero de todo, ver cuál es la probabilidad de que este riesgo se materialice en un ataque. Porque cuando yo tengo un riesgo, ¿de acuerdo? No significa que vaya a tener un ataque inminente. No es lo mismo decir yo tengo un riesgo y creo que tengo un 10% de probabilidades de que por ahí pueda tener un ataque, de que diga tengo un riesgo y tengo el 90% de probabilidades de ser atacado. Evidentemente, nosotros no deberíamos actuar de la misma manera delante de estas dos situaciones. Lo siguiente que deberíamos de hacer es ver cuál es el impacto que tiene este riesgo en mi organización. Es decir, no es lo mismo decir yo tengo un riesgo que si se produce va a hacer que este sistema esté 2 horas parado y que tener este sistema 2 horas parado, el impacto económico que va a tener para mí van a ser 2.000 euros, que decir, tengo este riesgo que si se produce voy a estar parado 6 días y el impacto económico que va a tener para mí son 150.000 euros. Nosotros no tenemos que abordar todos los riesgos de la misma forma, porque no todos los riesgos tienen la misma probabilidad de ocurrir, porque no todos los riesgos tienen el mismo impacto económico para mí y porque mi presupuesto no es infinito. Vamos a poner una situación. Imaginemos que yo detecto un riesgo, ¿de acuerdo? Que sé que si se produce, tengo un sistema que va a quedar inactivo. También sé que si pasa y queda inactivo, yo en 2 horas lo puedo volver a recuperar. Y también sé que durante esas 2 horas que el sistema está inactivo, yo valoro que el impacto económico que tiene para mí es de 3.000 euros. Pues muy bien, yo ya he hecho primero la evaluación del riesgo. Tengo un plan de análisis de riesgo, estoy haciendo muy bien las cosas y he llegado a esta conclusión. Entonces digo, vale, muy bien. ¿Qué debo de hacer para minimizar este riesgo? Digo, bien, tengo una medida tecnológica que puedo aplicar
para intentar evadir este riesgo, pero si hago esto, debo de invertir 15.000 euros. ¿Qué sería lo razonable en este caso? Pensar, si yo tengo un riesgo, ¿de acuerdo? Primero es que no tengo la certeza de que se produzca. Y segundo, es que si se produce, mi impacto son 3.000 euros. Y tengo la certeza que si lo reduzco, debo de invertir 15.000. ¿Qué es lo razonable? Aceptar el riesgo. ¿Y qué significa aceptar el riesgo? No hacer nada. Aquí tenemos que ir con ojo, porque esto a veces es la excusa que tenemos para nunca hacer nada. Para que cuando pase algo uno diga, no, este riesgo estaba aceptado. Y realmente lo que ha pasado es que no teníamos constancia de que ese riesgo nos podía aceptar. Eso no vale, porque eso es hacernos trampas al solitario. Aceptar el riesgo es tener un plan de riesgos donde está detectado, donde está analizado y donde se ha decidido junto con la dirección, es decir, nuestro plan de seguridad no es algo que tenemos aislado de mi plan de negocio y de la seguridad de la empresa. Todo esto va de la mano, todo esto va ligado. Y yo lo tengo detectado, lo tengo valorado, nos hemos reunido y hemos decidido que lo aceptamos. Y eso está plasmado dentro de mi documento de seguridad, porque hemos decidido que me cuesta más mitigarlo que no hacer nada. Y esto forma parte, ¿de acuerdo?, de un plan de gestión de riesgos, porque mi presupuesto no es infinito y deberé de decidir en qué lo gasto. Por tanto, no en este riesgo, sino en otro riesgo. Si yo pudiera hacerlo todo, evidentemente que nunca aceptaríamos ningún riesgo. Si el dinero no fuera un problema, evidentemente que no aceptaríamos ningún riesgo. Pero es que sí que lo es. Por tanto, nosotros lo primero que decidimos es que hay riesgos que podemos aceptar. ¿Cuál es la segunda cosa que podemos hacer con un riesgo? Es evadirlo. ¿Qué significa evadir el riesgo? Evadir el riesgo significa dejar el riesgo a cero. Ya no hay riesgo. Dices, pero no lo entiendo. ¿No hemos quedado que yo no puedo tener una seguridad total? Y ahora me dices que yo puedo evadir el riesgo y evadir el riesgo significa que ese riesgo ya no lo tengo. Dices, sí, pero cuando yo decido evadir un riesgo, lo que hago es eliminar completamente la actividad que producía ese riesgo. Quizá yo tengo, por ejemplo, un portal web dentro de mi empresa que lo creé para generar noticias, digamos, no las noticias más institucionales, sino aquellas noticias más sociales de la organización. Creamos esta intranet, lo pusimos en marcha, pero como era algo poco formal, como era algo que solamente aporta un valor interno, como era algo un poco desentendido y desenfrenado, pues no lo protegimos demasiado. Cuando hacemos mi análisis de riesgo, mi auditoría, el auditor levanta la mano y dice, ese servidor no está bien protegido. Ahí tenemos unos riesgos muy altos. Para hacerlo, deberíamos hacer esto y esto y esto. Entonces, la empresa que lo ve dice, bueno, si tampoco es tan importante, esto lo montamos, pero tampoco es tan importante. Si lo quito, tampoco va a pasar nada, ¿vale? Por tanto, ¿qué hago? Lo que hago es evado el riesgo porque cojo ese portal y lo quito. Esto, cuando uno hace una evaluación de riesgos, muchas veces las empresas se dan cuenta de todos aquellos sistemas históricos que mantenemos porque siempre han estado ahí, pero que realmente me los puedo cargar y no va a pasar absolutamente nada. Hay cosas que están y que las empresas tienen en marcha simplemente porque siempre han estado ahí. Pero cuando viene alguien y te pone colorado y te dice, oye, ¿tú sabes que eso que tienes ahí es un riesgo y un peligro para ti? ¿Qué es lo inteligente? Quitarlo. Evasión de riesgo. Lo quito y si lo quito ya no tengo problemas.
Hacer un análisis de riesgos es una oportunidad única de que me evalúen todos los activos que yo tengo, ¿de acuerdo? Para que pueda decidir cuáles necesito y cuáles no necesito. Esto es como cuando uno hace un poco de orden en su armario. Te das cuenta de la cantidad de ropa que tienes ahí y que hace años que no has utilizado. Y es el momento que decides, esto no hace falta, esto no hace falta, esto no hace falta. Aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando hacemos realmente un análisis de los activos que tenemos, y cuando hablo de activos, es cualquier cosa que me puedan atacar. Eso es un activo. Me doy cuenta de la cantidad de activos que tengo en riesgo y que si los quito no va a pasar absolutamente nada. Por tanto, eso también podemos hacerlo. Fijaros que hasta ahora, si alguien cuando ha empezado la charla tenía en la cabeza, cuando encuentro un riesgo, lo que debo de hacer es poner medidas para reducirlo, fijaros que la reducción es la tercera cosa que os voy a contar. Yo los puedo aceptar cuando sea inteligente, lógico, estudiado, valorado y así se decida. Los puedo evadir cuando tengo un sistema que no me aporta valor y me pone en riesgo y decido que lo quito. Evidentemente también puedo hacer reducción de riesgos, que es lo que todo el mundo piensa que debo de hacer. Tengo un riesgo, lo estudio y veo qué cosas puedo hacer con este riesgo, que ahora hablaremos de algunas de ellas, para minimizarlo. Ya sé que no me lo puedo cargar, pero por lo menos para minimizar la probabilidad de que sufra un ataque por ahí. Pero es que además puedo hacer otra cosa. Además de aceptarlo, además de evadirlo, además de reducirlo, puedo hacer una transferencia de riesgos. Y esto también es interesante. Esto significa que hay compañías aseguradoras que me pueden asegurar determinados riesgos y compañías que aseguran riesgos de ciberseguridad. Que yo le digo, mira, yo quiero asegurar que si me tumban este servidor, quiero que me pagues un dinero por cada tiempo que el servidor no funcione. Entonces debes de buscar una compañía aseguradora que te quiera cubrir ese riesgo. Y aquí, lógicamente, debemos de tener en cuenta cosas lógicas. ¿Qué es lo primero que va a hacer esa compañía aseguradora? Me va a decir, vale, pero quiero hacerte una auditoría primero. Yo no te voy a asegurar nada que primero no haya podido ver, que primero no haya podido auditar y que no esté seguro que cubre, que tiene unas medidas de protección que son las que tiene que tener. Porque si eso no es así, ¿qué te va a decir? Lo que te va a decir es que no te lo aseguro. Porque la compañía aseguradora, ¿a qué juega? Pues lo mismo que cualquier compañía aseguradora. Si yo tengo asegurado el coche, me compro un coche nuevo, salgo del concesionario y tengo un golpe y es siniestro total, pues la compañía que ha asegurado ese coche va a perder dinero conmigo. Porque lo que yo le estoy pagando de seguro hasta que consiga pagarle todo lo que vale el coche. Pero claro, ellos entienden que no todo el mundo que se compra el coche va a salir a la calle, va a tener un accidente y el coche le va a quedar siniestro total. Entienden que hay mucha gente que va a pagar la póliza, va a pasar un año y no la han utilizado. No ha pasado nada, por tanto, esto es beneficio para ellos. Y lo que entienden es la suma de los que ganan contra la suma de los que pierden, les va a salir positivo. Pero esto también es una cosa que poca gente conoce, que yo puedo transferir un riesgo, que yo puedo asegurar un riesgo, que yo puedo decir, mira, si esto me pasa voy a tener un perjuicio económico claro, pues vamos a intentar asegurarlo. Igual que yo puedo asegurar, si soy una persona autónoma, tener un seguro porque si estoy enfermo, pues la compañía me paga, pues yo puedo asegurar un riesgo tecnológico. Si este servicio lo tengo caído y voy a tener un perjuicio económico, lo que hago es busco una compañía de seguros que me lo quiera asegurar. ¿Bien? Siguiente cosa de lo que vamos a hablar, de las auditorías de seguridad. Para todo lo que nosotros estamos hablando, es básico, tanto para la detección de riesgos como para implementar nuestro framework de seguridad,
Nosotros tenemos que partir de algún punto, ¿de acuerdo? Y el punto del que vamos a partir es de las auditorías de seguridad. Pensar que las auditorías de seguridad son una parte muy esencial, ¿de acuerdo?, dentro de todo el proceso de implementación de mi plan de seguridad. Yo necesito saber cuál es mi punto actual y necesito que esto se haga de forma periódica para saber cuál es mi punto actual siempre. No mi punto actual ahora, pero de aquí 6 meses estoy completamente desenfocado. Estoy haciendo unas acciones que igual las debería haber cambiado de orden. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que tener auditorías de seguridad de 2 tipos. Necesitaríamos tener auditorías de seguridad internas y necesitaríamos tener auditorías de seguridad externas. Nosotros periódicamente podemos hacer que nuestros técnicos vayan revisando los sistemas. Pero en algún momento también es bueno que esto pase por una auditoría de seguridad externa. ¿Por qué? Porque puede ser que las personas que han implementado mi plan de seguridad, algo se les haya pasado por algo. Haya un riesgo que no hemos detectado. Tengamos una tecnología que no conocemos. Tengamos una configuración que está mal hecha. Claro, si la configuración lo he hecho yo, pues yo estoy convencido de que está bien hecho. Por mucho que lo revise yo, el resultado va a ser el mismo. ¿Lo he hecho bien? Si lo he hecho yo, lo he hecho bien. Cuando esto pasa el filtro de alguien externo, podemos tener una mirada diferente, podemos tener una visión diferente. Nos puede decir que hay algo que se nos ha pasado por alto, nos puede decir que hay algo que está mal configurado. ¿De acuerdo? Por tanto, necesitamos auditorías internas, que estas pueden tener una frecuencia mayor, y con la frecuencia que consideremos adecuado, deberíamos de tener auditorías externas. ¿De acuerdo? Realizar auditorías periódicas, digamos que la palabra periódica depende de para cada empresa, en función del volumen de los datos de la criticidad, porque esta es una pregunta recurrente, y entonces, ¿cada cuánto hago la auditoría de seguridad? Es que no hay una respuesta para esto. Podríamos decir de forma genérica que cuanto más frecuente, mejor, pero tampoco vamos a poder estar todo el día haciendo auditorías de seguridad porque tenemos un roadmap y tenemos un plan que más o menos debemos de cumplir. Debemos de ir haciéndolas porque si ese plan, de acuerdo, no es actual, lo podremos cambiar. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hacerlo lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacerlo tanto interno como externo. Entonces, una vez tengo claro que lo tengo que hacer, una vez tengo claro que lo debo de hacer de forma interna como externa, dices, vale, ¿y cómo me hago una auditoría de seguridad interna? Porque mis técnicos ya están convencidos, de momento no lo estamos haciendo, pero me gustaría hacerlo. ¿Algún consejo para poder hacer esto? El primer consejo es que una auditoría de seguridad tiene que tener un objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo que yo persigo a la hora de hacer esta auditoría de seguridad? ¿Vale? Porque evidentemente no será lo mismo una auditoría que yo la hago para validar una regla que una auditoría que yo la hago para ver si estoy cumpliendo con la política de seguridad que ha montado mi organización. Por tanto, cuando yo haga una auditoría, lo primero que debo de hacer es definir cuál es el objetivo que pretendo en esta auditoría. Porque lo que no puede ser es hacer una auditoría en la cual queramos mirar y hacer todo. Lo siguiente que tenemos que hacer es planificar. Es decir, una vez yo ya tengo claros los objetivos de la auditoría, lo que debo de ver es cuáles son los procedimientos que voy a utilizar para poder conseguir mis objetivos.
Y esto pasará primero por fijar cuáles son los servicios que voy a auditar, ¿de acuerdo? Pasará por saber cuáles son los sistemas operativos que tengo implementados dentro de mi organización. Esto es la fase de planificación. Una vez yo sepa cuál es mi objetivo y una vez lo tenga planificado, el tercer paso sería el paso de recopilación de la información. Es decir, tenemos que catalogar toda la información para que nosotros podamos evaluar de qué forma funcionan las tecnologías, las políticas y los protocolos que tenemos actualmente implementados. ¿De acuerdo? Para hacer esto, tendremos que tener entrevistas con los usuarios. Tendremos que examinar la documentación de soporte que tiene la empresa. Tendremos que analizar los logs de los programas para ver si todo funciona de la manera que nosotros hemos dicho que tiene que funcionar. Tendremos que hacer revisiones al hardware, equipos, servidores, routers, switches, firewalls. Tendremos que contar herramientas que nos permitan encontrar vulnerabilidades en todos los componentes que estamos analizando. Y con toda esta información que nosotros recopilemos, que es el grueso más grande, luego viene la fase de análisis. Yo, una vez he recogido toda la información que creo relevante para mí, lo que debo de hacer es analizarla. Y analizarla desde el prisma que yo lo que intento es buscar una vulnerabilidad en aquello que estoy analizando, bien sea un servidor, bien sea un equipo de trabajo, bien sea un procedimiento. Esto es lo que nosotros intentamos hacer. ¿Qué tipos de auditoría de seguridad nos podemos encontrar? En función de cuál es el objetivo, nosotros podemos tener diferentes auditorías de seguridad. Por ejemplo, yo podría hacer una auditoría forense. ¿Qué es una auditoría forense? Es aquella auditoría que yo hago después de tener un incidente de seguridad. Dices, bueno, pero si ya he tenido el incidente, ¿para qué hago la auditoría? Porque yo voy a necesitar responder a las preguntas: ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Qué sistemas se han visto afectados por este incidente? ¿Qué medidas hemos aplicado para resolver el incidente? ¿Puedo estar seguro que con estas medidas el incidente no se va a volver a repetir? Y esto es una auditoría que se llama auditoría forense. Ya me ha pasado el incidente, pero aún así hago una auditoría porque quiero saber qué ha pasado, quiero saber por qué ha pasado y, sobre todo, quiero estar seguro de que no va a volver a pasar. Tenemos auditorías de código, ¿de acuerdo? Esto es algo que también ha cambiado muchísimo. Nosotros antes, el mundo de la seguridad y el mundo de los programadores no iban de la mano. Y cuando digo que no iban de la mano, significa que el programador se dedicaba a programar las funcionalidades que tiene que tener la aplicación y cuando la aplicación estaba hecha, el equipo de seguridad, cuando la ponía en marcha, cuando pasaba a producción, intentaba tomar todas las medidas necesarias para que aquella aplicación funcionara de forma segura. Esto ya hemos visto que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que el equipo de programación está integrado dentro del equipo de seguridad y que lo que nosotros hacemos es programar código seguro. Programar código que ya no tenga ninguna vulnerabilidad en sí mismo. Por tanto, si nosotros hacemos esto, tendremos que incluir otro tipo de auditorías, que son las auditorías de código. Debo de tener a alguien que revise el código que estamos haciendo para que no detecte problemas de seguridad. Tenemos auditorías de hacking ético.
¿De acuerdo? Una auditoría de hacking ético lo que hace es poner a prueba todas las medidas de seguridad que tengo implementadas. Por ejemplo, intenta hacer un test de intrusión. Si yo tengo unas medidas implementadas que dicen que no se me va a colar nadie, pues cuando hago una auditoría de hacking ético, lo que hago es que me intento colar. Si lo consigo, la empresa ya sabe que esas medidas que consideraba seguras no lo son porque yo me he colado. Yo no me he colado para hacer daño, simplemente forma parte de una auditoría en la cual ha quedado claro que esas medidas que tenía no eran suficientes y que las tenemos que mejorar. ¿De acuerdo? Cuando alguien te hace una auditoría con un test de intrusión, lógicamente va a utilizar las mismas herramientas que va a utilizar un hacker para colarse. Hay veces que si la auditoría la hace la propia empresa, dice, claro, pero esto no lo voy a probar porque así seguro que me cuelo. Dices, pues entonces tienes que tener en cuenta que contra esto no estás protegido. Para hacerlo bien, tenemos que hacer una auditoría utilizando las mismas armas, exactamente las mismas herramientas que va a utilizar un ciberdelincuente cuando se me intente colar. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo tener una auditoría forense, tener una auditoría de código, tener una auditoría de hacking ético, tener una auditoría web. Una auditoría web tiene como objetivo comprender la seguridad de las aplicaciones web y de las páginas web que yo tengo desplegado para descubrir cualquier fallo, para descubrir cualquier inseguridad dentro de mis aplicaciones. Cada vez es más frecuente que nosotros tengamos desplegadas aplicaciones web. Por tanto, tiene mucho sentido tener una auditoría de seguridad focalizada en mis aplicaciones web. Estas serían las más comunes: forense, código, hacking ético y web. Y también es bueno, aunque nosotros normalmente decimos vamos a hacer una auditoría de seguridad, como ya hemos quedado que el primer paso era definir el objetivo, en función del objetivo que tenga esta auditoría, lo focalizaré más en un aspecto o lo focalizaré más en otro aspecto. Digamos que no existe la auditoría de seguridad que te lo mira todo. Y tampoco vamos a tener la capacidad, ni los recursos, ni el presupuesto para ser capaces de abordarlo todo a la vez. Por tanto, aquí el mundo de la seguridad es una carrera de fondo. Por tanto, a veces el descubrir, el priorizar, yo puedo tener muchos problemas, pero tendré que decidir qué hago primero, qué abordo primero y qué abordo después. Con las auditorías pasa lo mismo. Yo no puedo hacer la auditoría de seguridad, pero tampoco me tiene que inquietar. Hemos dicho que esto va a ser periódico. Es mejor que sea focalizado, ¿de acuerdo? Incluso puede ser que tengamos dos en paralelo porque tenemos equipos diferentes. Yo puedo estar haciendo una auditoría de código donde la gente más implicada va a ser el departamento que me está programando las aplicaciones, o una auditoría de código y una auditoría web, porque a la vez que analizo el código, ver las aplicaciones en producción, intentaré ver vulnerabilidades que seguramente mi equipo de programación va a estar implicado para poder desarrollar el código de otra manera. ¿Bien? Otro tipo de auditoría que tampoco tenemos que dejar de lado es lo que es la auditoría de mis redes. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar que nosotros nos pasamos el día trabajando en Internet. Por tanto, la red es algo que pasa a ser muy prioritario dentro de mi compañía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tipo de auditorías? En este tipo de auditorías lo que vamos a hacer es mapear la red. Mapear la red significa, yo, si voy a una empresa y le pregunto, ¿esta empresa puede estar seguro al 100% de todos los dispositivos que tiene conectados a la red? Y cuando digo de todos, es de todos, no de unos cuantos. ¿Puedo estar seguro si yo te pregunto, oye, ¿qué tienes conectado a la red? Esto antes, ¿vale? Hace 10 años,
Esto era seguro, porque todo el mundo tenía conectado a la red dispositivos que formaban parte de la empresa. Pero ahora tenemos una nueva forma de funcionar y el Bring Your Own Device, es decir, el tráete tu propio dispositivo y vas a poder trabajar, ostras, te dejo conectar el móvil a la Wi-Fi, porque de esta manera puedes hacer algunas cosas desde el propio móvil y porque lo necesito. Dices, claro, ¿estamos seguros de que yo tengo controlado todo lo que tengo conectado a la red? ¿Cómo puedo hacer esto? Teniendo una auditoría de redes, que lo primero va a hacer mapear y ver todo lo que tengo conectado. Una vez tenga esto, ¿qué es lo siguiente que debo de hacer? Lo siguiente que debo de hacer es ver si todo tiene el firmware más reciente, las firmas de antivirus más reciente, comprobaré todas las reglas en el firewall para que no haya nada que no funcione, veremos si tenemos o no implementado un filtrado por direcciones MAC, veremos si tenemos la red suficientemente segmentada para tener espacios muy pequeños donde la seguridad sea mucho mayor y sobre todo donde si tengo un incidente lo pueda aislar rápidamente. Si yo tengo un incidente y lo tengo localizado, la primera medida que voy a hacer es intentar aislarlo, es decir, separarlo del resto. Por tanto, dices, bueno, mientras no lo pueda, es como si tengo un fuego, si lo puedo dejar allí en esa habitación y de ahí no sale, pues dices, bueno, ya la apagaré, pero no se me está quemando la casa entera. Una auditoría de redes lo primero que va a mirar es si tengo la red suficientemente microsegmentada, porque si está todo en el mismo sitio y tengo un incidente me va a afectar a todo. Por tanto, necesitamos microsegmentar la red de tal manera que tengo un incidente, ¿qué es lo que hago? Aíslo este segmento y me quedo con el resto. ¿De acuerdo? Para esto es importante tener auditorías de seguridad. Una de las cosas que me va a levantar una auditoría de seguridad es cómo nosotros vamos a proteger nuestros endpoints, ¿vale? Que esto también es súper importante. La palabra endpoint, como ya hemos comentado antes, es una palabra nueva, ¿de acuerdo? Y es una palabra nueva, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un montón de dispositivos que ya nos permiten conectarme a la red, ¿de acuerdo? De hecho, la definición de un endpoint es cualquier cosa que esté conectado a mi red. Eso es un endpoint, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un PC es un endpoint, ¿vale? ¿Y por qué un PC es un endpoint? Un PC es un endpoint porque lo tengo conectado a mi red, pero no es el único endpoint que yo tengo. Yo puedo tener un PC, yo puedo tener un móvil, yo puedo tener una tablet, yo puedo tener un proyector, yo puedo tener una impresora, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesito siempre es que este endpoint lo tenga protegido. ¿Qué es lo que necesito para proteger este endpoint? Lo que necesito para proteger este endpoint es tener una plataforma que lo haga. Y esta plataforma se llama Endpoint Protection Platform. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Una plataforma para proteger mis endpoints. O dicho de otra manera, es un conjunto integrado de tecnologías que todas juntas me permiten proteger mis endpoints. Y protegerlo, entiendo que es capaz de detectar y que es capaz de detener las incidencias, las amenazas que sufran mis endpoints. Un endpoint, ¿de acuerdo?, queda protegido por esta plataforma que de alguna manera es lo que sustituye a lo que antes era mi antivirus tradicional. Yo ahora mismo
no puedo estar tranquilo si en un endpoint solo le pongo un antivirus. Y esto hay que tomarlo con cuidado porque hay gente que dice, entonces le quito ya el antivirus. Dices, no, 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 no. Porque dentro de un EPP lo que vamos a hacer es combinar tecnologías. Y una, lógicamente, va a ser el antivirus. Otra va a ser un antimalware. Otra va a ser un sistema que te permita cifrar todos los datos que tienes almacenados en el endpoint. Pero un endpoint no es solo un PC. Que tenga cifrados los datos que yo, por ejemplo, tenga en mi móvil. ¿Cómo lo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a poder proteger mi móvil? Porque esta plataforma no protege solo PCs, protege endpoints enteros. Que en sistemas de prevención de intrusiones, que tengan IPS, que tengan sistemas que me permitan poner políticas de pérdida de datos, que tengan sistemas que me permitan prevenir un exploit dentro de ese endpoint, que tengan tecnologías que me detecten de forma rápida si yo tengo un ransomware dentro de mi endpoint. Esto va mucho más allá de tener un antivirus. Esto no va solo de tener un antivirus, que no es que lo haya quitado. Esto va de tener un sistema mucho más robusto, donde además de un antivirus tenga muchas más tecnologías que me protejan mis endpoints. ¿De acuerdo? Estos son estas plataformas. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros decimos que un antivirus no es suficiente, a lo que nos referimos es que el antivirus tiene un enfoque preventivo. Es decir, el antivirus lo que tiene es unas firmas que gracias a ellas identifican amenazas. ¿De acuerdo? Si hay un archivo malicioso que le coincide con una firma conocida, pues entonces él lo clasifica y dice, pues aquí puede haber un malware. Los sistemas de protección de endpoint no solamente trabajan de esta manera, sino que trabajan con sistemas proactivos. Los sistemas proactivos se basan en heurística. Es decir, lo que hacen los EPP es analizo un archivo y lo comparo con comportamientos de malware conocido. No comparo el archivo con una firma porque, entre otras cosas, con inteligencia artificial, yo de un malware, generar 1 millón de malwares que sean suficientemente diferentes como para que un antivirus solo basado en firmas se los coma, es muy, muy fácil. Por tanto, no necesito solamente esto, sino que necesito algo más que diga, voy a comparar el comportamiento de esto. Me da igual que no tenga una firma que me diga que esto es un malware. Si este archivo tiene este comportamiento, yo lo voy a marcar como malware. Yo tengo una detección heurística proactiva capaz de hacer eso. ¿De acuerdo? El EPP lo tenemos que ver como el mecanismo de defensa que yo voy a poner en la primera línea. Es muy efectivo para bloquear amenazas conocidas. ¿De acuerdo? Pero no es la única cosa que nosotros tenemos que tener. Ya hemos evolucionado de le quito solo el antivirus a le pongo un EPP. ¿Qué más debo de hacer? Necesitamos trabajar con EDRs. ¿Qué es un EDR? Un EDR es una herramienta que me da una monitorización y un análisis continuo de todos los endpoints y de toda la red. ¿Para qué ponemos un EDR? La finalidad de un EDR
es intentar identificar, intentar detectar, intentar prevenir amenazas de lo que conocemos como ATP, un Advanced Threat Protection, una amenaza avanzada. ¿De acuerdo? La idea es llevar el nivel de protección con el EPP y con el EDR a un siguiente nivel. ¿De acuerdo? Queremos aumentar nuestro nivel de protección y nuestro nivel de detección. Esto es lo que hace EDR. El EDR, la idea es que a todo lo que se le puede haber pasado el EPP, todo aquello que el EPP no ha detectado, todo aquello que el EPP se le ha pasado por alto, tenemos un EDR detrás que la idea es que sea capaz de cazarlo. ¿Por qué? Porque el EDR está monitorizando y está evaluando todas las actividades de la red. Por ejemplo, si yo tengo un EDR montado en una organización, el EDR, otra característica que tiene es que aprende cuáles son mis patrones. Entonces, él de repente ve que un día el tráfico que está saliendo fuera de la organización tiene un pico brutal y tiene un pico sostenido. El problema que yo puedo tener es que se me haya colado un ransomware y el ransomware, además de estar encriptándome la información, lo que pretende es robármela. Por tanto, está cogiendo un montón de información y la está sacando fuera. Dices, claro, quien se debería de haber enterado de que ahí hay un ransomware es mi EPP, pero se le puede haber colado. Si yo no tengo nada después del EPP, yo de esto ya no me entero. Pero si detrás del EPP tengo un EDR y él se da cuenta de que hay muchísima información que está saliendo de golpe fuera de mi organización y yo además le he creado una regla automática porque sé que la gente que trabaja con CryptoLockers primero solo me lo encriptaba, pero ahora me lo encripta y me lo roba, yo ya puedo ser previsor y decir, si tengo un EDR, le creo una regla de respuesta automática que diga, si tú ves que está saliendo un montón de información de la organización y eso es mucho más grande de lo que hacemos habitualmente, quiero que automáticamente lo pares. Alguien puede pensar, bueno, pero quizá esto no es un problema, quizá es que este día estamos haciendo algo. Pues ningún problema, si estamos haciendo algo, alguien dirá, oye, que esto se ha parado y nosotros diremos, que lo estamos haciendo, ningún problema. Le quito el bloqueo y funciona. Pero si por algo tenía un malware y me estaban robando información, cuando antes lo corte, mejor que mejor. Para eso necesito el EDR. Esto es lo que hace que un EDR sea el compañero de viaje ideal a mi EPP. Yo, por un lado, protejo el endpoint, ¿de acuerdo? Y protejo el endpoint dotándole de armas que antes no tenía. Yo ya no solamente tengo mi antivirus y mi antimalware, sino que he pasado de eso a un EPP, pero además de esto, tengo implementado un EDR. ¿Para qué? Para ver todo aquello que se le pueda pasar a mi EPP, porque él está evaluando todas las actividades que están sucediendo en la red y a la que ve algo que no le cuadra, ¿de acuerdo? Es capaz de detectar ataques en tiempo real y es capaz de responder súper rápido porque la respuesta la puedo tener automatizada, que es otra de las cosas súper importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para esto. Pensar que un EDR utiliza Machine Learning. Pensar que un EDS utiliza técnicas de sandboxing. Técnicas de sandboxing es, si yo trabajo con un EDR y además me apoyo un cloud, imaginaros que a mí me llega un correo electrónico y ese correo electrónico lleva un enlace.
Entonces, si yo solamente tengo un antivirus, ¿cómo sabe el antivirus si ese enlace al clicarlo me va a provocar un problema? Si yo tengo un EDR y además me apoyo en cloud, yo lo que puedo decir es que cuando me llega un correo y veo el enlace, me creo una máquina virtual en un entorno completamente aislado. Eso es una sandbox. Cojo ese correo y lo mete ahí dentro. Y ahí dentro clico el enlace. Y el EDR mira. Si ve que no pasa nada, dice, perfecto, pues es un enlace bueno, lo dejo pasar. Si ve que ese enlace provoca un desastre, dice, menos mal que lo tengo en una sandbox. Destruyo la sandbox y le quito el enlace al correo. Esto son lo que llamamos medidas de protección avanzadas. ¿De acuerdo? Esto solo lo podemos hacer si tenemos un EDR detrás de nuestro EPP. Por eso es súper importante que nosotros tengamos, digamos, este cambio tecnológico. Tampoco el objetivo de la charla es hacer un repaso a más cacharros, pero sí que creía importante estos dos conceptos que muchas empresas, muchas pymes no conocen: sustitución de mi antivirus tradicional por un EPP y añadir un EDR dentro de nuestra red, sí que es algo que ya es muy adecuado. Lo siguiente de lo que os quería hablar es de temas de suplantación de identidad. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. La idea aquí es la siguiente. Nosotros tenemos que tener medidas que nos impidan la suplantación de identidad. Pensar que uno de los problemas con los que nos estamos encontrando más en la actualidad es la suplantación de la identidad. Nosotros hemos quedado que estamos trabajando mucho en Internet. Y cuando tú trabajas en Internet es fácil, si no tomas las medidas adecuadas, que uno te suplante la identidad. Suplantar la identidad no es nada más que hacerme pasar por otra persona. Y este delito hoy en día es muy frecuente y está muy vinculado tanto a cuentas de correo electrónico y pensar que el objetivo que tiene es ganar dinero. El único objetivo que busca un ciberdelincuente cuando te lo suplanta la identidad es robarte tu dinero. Una de las técnicas de suplantación de identidad más actuales es lo que se conoce como man in the middle. ¿De acuerdo? Un ataque de man in the middle se inicia normalmente cuando a nosotros nos llega un correo electrónico y este correo electrónico tiene un virus. Pero este virus no está pensado para afectar el funcionamiento del equipo, sino que este virus está pensado para, lo primero que intenta es descifrar la contraseña del correo electrónico. Es decir, a mí me meten un virus y el objetivo de este virus no es que mi ordenador no funcione o que un software no funcione, no. Primer objetivo es necesitan mi cuenta de correo electrónico. Una vez han conseguido esta contraseña, ¿qué es lo que hace el hacker? De momento, nada, ¿de acuerdo? Sino que lo que hace es, se queda a la escucha de las conversaciones de correo que yo tengo, y esto lo consigo monitorizando el correo del usuario, y me quedo ahí esperando a ver cuándo voy a tardar en poder tener un negocio a mi alcance. Es decir, cuándo voy a tardar en tener una oportunidad de robarle la pasta. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ser una oportunidad de robarle la pasta? Pues, por ejemplo, el pago de una factura. Una vez yo veo esta oportunidad, ¿qué es lo que hace el hacker? En ese momento ya no solamente se conforma con monitorizar y ver, sino que en ese momento se mete de lleno en la conversación.
y se hace pasar por la empresa que emite la factura. ¿Qué es lo que hace en ese caso? Si yo soy la persona que voy a pagar una factura en mi empresa y recibo primero un correo, ¿de acuerdo?, de mi proveedor que me ha prestado un servicio y del cual yo estoy esperando una factura. Perfecto. Y un minuto más tarde recibo un correo del mismo proveedor, pero que no es el mismo proveedor. Es el ciberdelincuente que se está haciendo pasar por él, diciéndome, oye, esta factura no la tienes que pagar al número de cuenta habitual, sino que esta factura la tienes que pagar a este número de cuenta que te acabo de decir, porque tenemos otro número de cuenta y quiero que lo pagues ahí. Muchas veces, de acuerdo, lo que nos pasa es que como vamos muy de cráneo con nuestro trabajo, se nos pasa por alto que no puedo tener un cambio de cuenta sin haber hablado primero con ese proveedor y preguntarle directamente, oye, he recibido un correo tuyo donde me dice que no te lo pague a la cuenta de siempre, sino este número de cuenta. Eso es así. Porque lo que me va a pasar, si lo pago al número de cuenta que el ciberdelincuente me ha dicho, es que en cuanto lo pague, ese dinero ya no está, esa cuenta tampoco. Eso lo han convertido en criptomonedas como por ejemplo Bitcoin y ya lo puedes buscar. Acabas de perder tu dinero. ¿De acuerdo? Dices, esto a mí no me pasará. Dices, en las empresas que tienen un gran volumen de facturación, que tienen un ajetreo importante del día a día, se está comprobando que este ataque es súper efectivo y es muy fácil, ¿de acuerdo?, caer en este error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿de acuerdo?, para no caer en este error? Lo que tenemos que hacer es nunca, nunca, nunca hacer un cambio de número de cuenta sin haber hablado antes con la empresa y habernos asegurado, por mucho que haya recibido un correo diciéndomelo esto, págamelo aquí, si yo no he hablado con ellos, si yo no estoy seguro que quieren esto, lo que no voy a hacer es pagarlo a un número de cuenta por separado. La policía está advirtiendo que este delito está creciendo como la espuma, ¿vale? Tú estás en un entorno confiable, tú acabas de recibir un correo de esta persona, recibes otro, todo tiene sentido. Te está hablando del número de factura, te está hablando del proyecto que toca, está escribiendo exactamente igual que como te escribe la persona que tú conoces. Tú te relajas porque tienes un ambiente confiable y en cuanto te relajas es cuando te saltas la norma de protección que te dice: cuidado, no se cambie un número de cuenta si no he hablado personalmente por la persona, le he preguntado si esto es así. Mientras esto no sea así, nunca, 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 nunca se cambia un número de cuenta. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí la medida de protección contra este ataque es, digamos que es dual, porque dices, claro, podríamos haber mejorado para que no tuviéramos el virus o para que mi EPP lo hubiera detectado. Pero por otro lado, la formación de la persona es fundamental. Tener unos procedimientos claros son fundamentales. Decirle a todas las personas que son capaces de hacer pagos en la empresa que nunca, nunca, nunca se hace un cambio de un número de cuenta si no he hablado por la persona y lo he corroborado, ese procedimiento será mucho más efectivo en este caso que cualquier medida técnica que nosotros podamos tomar. ¿Qué más acciones preventivas nosotros podemos tener a la hora de, digamos, hacer las acciones habituales que nosotros hacemos en nuestro trabajo? Es bueno recordar, porque la mayoría de estas cosas ya las habremos oído alguna vez. El problema es que cuando te lo dicen,
Nuestro inconsciente siempre nos dice que esto es para el vecino, que a mí no me va a pasar, que yo esto ya lo sé. Pero es bueno recordar cuáles son las buenas praxis que nosotros tenemos que hacer. Y esto me vale tanto para mi entorno profesional como para mi entorno personal. Hay mucha gente que también está preocupado porque no reciba un ataque personalmente. Gente que le desaparece el dinero de su cuenta rápidamente por cometer una imprudencia, como clicar el enlace desde el móvil, donde además no tiene ningún EPP que lo proteja, y de repente el dinero que tenía en la cuenta ya no lo tiene, cada mes es más frecuente. Por tanto, esto nos vale como para ser consciente de lo que debo y de lo que no debo hacer cuando estoy trabajando, pero me vale igual para aplicarlo en mi vida personal, ¿vale? Cosas que no debo hacer cuando navego por Internet. La primera cosa es obvia y de sentido común, que es entra solamente a aquellas páginas que necesites. Y sobre todo si estás en el trabajo. Entra solamente a aquellas páginas que necesites para poder hacer tu trabajo. Entra solamente a aquellas páginas que estén marcadas como HTTPS. No descargues ningún archivo, ni mucho menos ejecutes nada que venga de una página web que no sea de mi confianza. Si incluso siendo de mi confianza puedo tener un problema, imaginaros lo que me puede pasar si además no es de mi confianza. Por tanto, entro solamente a páginas que conozco, entro solamente a páginas HTTPS y no descargo ni ejecuto nada que no conozco. ¿Qué no decir de las compras por Internet? Esto es otro hábito que hemos incorporado tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa importante es, si voy a comprar algo por Internet, debo de identificar la localización y debo de identificar la procedencia de la web donde pretendo comprar algo. Nunca entro en una página de compra que por lo menos no sea HTTPS. Y sobre todo, utilicemos métodos de pago, ¿de acuerdo? Sobre los cuales yo pueda hacer una reclamación. Pues o PayPal, o pago con una tarjeta de crédito con una pasarela de un banco, ¿de acuerdo? O contra reembolso, pero nunca hay que utilizar ningún método que no me permita hacer una reclamación. Y lo más importante, nunca, nunca, nunca se le da a nadie un dato de la tarjeta de crédito. El dato de la tarjeta de crédito solo se pone en una pasarela de pago de un banco conocido. Yo nunca le doy a nadie mi número de la tarjeta de crédito, ni mi nombre, ni mucho menos mi número de CVV, ¿vale? Esto no lo hacemos. Correo electrónico, ¿de acuerdo? El correo electrónico, ¿de acuerdo? Pensar que tenemos una cantidad de volumen de tráfico que viene por el correo electrónico. Por tanto, primera norma, antes de abrir cualquier correo electrónico, y cualquier correo electrónico es cualquiera, aunque el remitente sea conocido, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño análisis de lo que nos están enviando. En caso de que yo no lo vea claro, antes de hacer nada, hablo con la persona que supuestamente me ha enviado este correo y me aseguro, ¿de acuerdo?, de que él es el remitente y de que puedo seguir adelante. Tenemos que desconfiar de saque de cualquier servicio de aviso. Recibo un aviso de correos, de Hacienda, de la Seguridad Social, de un banco, de una gran empresa. La mayoría de virus que recibo por correo se enmascaran en mensajes fraudulentos
que intentan hacerse pasar por estas empresas. ¿Vale? Debo de comprobar, como hemos dicho antes, todos los enlaces y todos los archivos adjuntos. ¿De acuerdo? Un archivo adjunto nunca se ejecuta directamente desde el correo. Primero lo descargo y una vez vea claro que eso no va a suponer ningún problema, de que ya veo de qué se trata, ¿de acuerdo? Entonces me pienso si lo analizo. Debo de desconfiar de cualquier archivo ejecutable. ¿De acuerdo? Si recibo un archivo ejecutable, pues lo primero que debo de hacer es, si la persona es conocida, le pregunto, oye, ¿qué me has enviado? Y si la persona es desconocida, directamente descargo este ejecutable. ¿De acuerdo? Debo de... otra de las cosas importantes que debo de hacer es el tema de las contraseñas. Debemos cambiar las contraseñas de forma periódica. Y esto, si estamos hablando del correo, también. El problema es que cuando nosotros le decimos a un usuario, mira, necesito que cambies la contraseña de forma frecuente, necesito que la contraseña sea robusta, que sea larga, que tenga números, que tenga caracteres especiales, que no reutilices la misma contraseña para servicios de la empresa y para servicios personales. Esto es súper importante. No sé si lo sabéis, pero en la Internet oscura, los malos, cuando descubren una contraseña, no solamente la descubren, sino que la publican. Y una de las cosas que hacen para descubrir contraseñas de la gente es, cuando descubren un servicio vulnerable, de ahí comprometen contraseñas. Dices, ya, pero en una empresa pondrán todas las medidas adecuadas o lo intentarán para que esto no sea tan fácil. Dices, vale, en una empresa sí, pero ¿y en un servicio que yo navegando por Internet me he apuntado y ahí no hay ninguna seguridad? Una vez tienen el usuario de ahí, lo que hacen es una búsqueda por Internet a ver si descubren posibles cuentas que tenga el mismo usuario en otros sistemas. Y lo que hacen es probar la contraseña que han utilizado en un sistema vulnerable contra, por ejemplo, tu organización. ¿Qué pasa entonces? Que todas las medidas que tú has puesto ya no sirven absolutamente de nada. Claro, cuando tú te vas a un usuario y le dices que haga todo esto, el problema es que dice, pero es que yo no soy capaz. Yo no soy capaz de poner contraseñas diferentes, contraseñas largas, además me dices que las cambia, además me dices que las repite. Con lo cual, solamente tenemos una solución para manejar esto, que es externalizar este problema en algo que me ayude. Y ese algo que me ayude es un gestor de contraseñas. Un gestor de contraseñas es un software que tú solo debes de recordar una contraseña, que es la que te permite entrar, que sobre esta contraseña tú vas a aplicar todas las medidas de seguridad que creas oportunas. La cambiaré, será robusta, pero solo debo de recordar uno, y que ahí tendré almacenadas todas las contraseñas de todos los sitios a los que me apunte o todas las contraseñas que tenga, pero además esta contraseña no la habré generado yo, no la habré pensado yo, sino que le generará él. Por tanto, me generará una contraseña larga, compleja, le diré que me la cambie. Esto es externalizarlo. La mayoría de personas, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, no trabajan con un gestor de contraseñas. Y este es algo que debemos cambiar. Nosotros necesitamos trabajar con gestores de contraseña. Y la otra cosa que tenemos que hacer con la contraseña es aplicar una autenticación multifactor. Es decir, ya no se considera seguro un sistema en el cual para poder entrar, para poder validarme, solamente necesite un nombre de usuario y una contraseña, sino que para que esto sea seguro necesito más cosas.
Necesito un nombre de usuario, una contraseña y algo más. Ese algo más puede ser variopinto. Puede ser un SMS que te llegue al móvil. Puede ser una aplicación de autenticación que estemos utilizando. Lo importante no es tanto el qué, sino no depender solo del usuario y la contraseña. Debo de tener algo que sé, que es el usuario y la contraseña, más algo que tengo, que en este caso sería mi móvil si le estoy enviando un SMS a este móvil. Esto es súper importante. La siguiente cosa que tenemos es la prevención de la pérdida de datos, lo que llamamos el DLP. DLP sería el conjunto de herramientas y de procesos que yo utilizo para garantizar que los datos confidenciales de mi empresa no se pierdan. Y cuando digo no se pierdan, a veces lo que nos viene a la cabeza es que no me lo roben. Dice, no solamente es que no te lo roben, también es que una persona sin querer haga un uso inapropiado y pueda hacer que otra persona tenga acceso a datos que nunca debería haber tenido. Tenemos que pensar que esto, ¿de acuerdo? Hace un tiempo no era tan crítico, porque nosotros no trabajábamos de forma tan colaborativa. Pero cada vez es más frecuente que las empresas colaboran. Cada vez es más frecuente, por ejemplo, que igual que nosotros estamos haciendo una sesión de Teams ahora, pues en la empresa monten una sesión de Teams porque habrá un personal interno que va a trabajar en un proyecto, pero que va a trabajar junto con un personal externo. Entonces, se van a compartir información. ¿Y cómo yo puedo estar seguro que alguien sin querer no comparte información que no debe con esas personas externas a la organización? La única manera que tengo yo para hacer esto es utilizar políticas de prevención de pérdida de datos. ¿De acuerdo? La idea es evitar el envío de información confidencial a todas aquellas personas no autorizadas, tanto internas a la empresa como externas a la empresa. Y para eso lo que deberemos de hacer es, cuando nos hablan de qué es lo que tengo que hacer yo para tener una buena política de DLP, lo primero que debo de hacer es tener identificados y tener clasificados mis datos sensibles. Es decir, cuando yo hablo de que un documento, una información, un archivo de Excel, lo que sea, es confidencial, lo debo de tener clasificado de esta forma. Y luego, una vez lo tenga clasificado, ya le podré poner una política que impida, ¿de acuerdo?, que eso se pueda compartir. Tendremos, lógicamente, que capacitar a nuestros empleados. Esto es algo nuevo. Y como todo lo que es nuevo, va a necesitar que mis empleados estén formados. Si los empleados no están formados para trabajar, digamos, con esta nueva realidad, pues acabaremos teniendo un problema. Tema de ética profesional, ¿de acuerdo? Aquí lo que quería contaros un poco es ver una serie de conductas que debería de seguir los trabajadores de cualquier empresa. Y la idea de estas conductas es que todo esto que hagamos o que todo esto que dejemos de hacer sea un beneficio para el correcto funcionamiento de la empresa. Es decir, esto tenemos que contárselo a todos los empleados, pero no para que ellos se sientan fiscalizados, para que se sientan que no les dejamos trabajar, para que sientan que le estamos poniendo palos en las ruedas. No sería esta la idea. La idea es contárselo de manera que ellos lo vivan, de forma que si entre todos nos concienciamos de esto,
todos trabajaremos de la mejor forma posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas debemos de hacer? Pues, por ejemplo, tenemos que concienciar a todo el mundo que los datos se guardan en el lugar que toca. ¿Por qué? Porque ahí seguramente la empresa tiene montado un sistema de seguridad y de copia de seguridad que impide que si lo tengo guardado en mi disco duro y el disco duro se me rompe, esa información la haya perdido. Debo de tener claro que la información de la empresa no se comparte con nadie. Es información de la empresa y solamente, ¿de acuerdo?, la debe de manejar las personas autorizadas. Tenemos que tener en cuenta que la información de los clientes y de los proveedores debe ser confidencial. No le puedo contar a nadie proyectos en los que esté trabajando, porque eso puede comprometer la reputación de mi empresa, ni mucho menos le puedo pasar a nadie documentación de un proyecto o documentación interna de la empresa. Debo de ser consciente que el correo electrónico que me da la empresa es para uso de la empresa. No, es que me está monitorizando mi correo. Dices, no, está monitorizando el correo de la empresa, que es un recurso que te han dado para que tú puedas hacer tu trabajo. Tenemos que enseñarles a que ante cualquier duda, nosotros estamos para darles soporte. Nosotros estamos para ayudarles. Nosotros no estamos ni para fiscalizar a nadie, ni para reñir a nadie, ni para poner palos en la rueda de nadie. ¿De acuerdo? Tenemos que ir con cuidado, ¿de acuerdo? Cosas que debo de evitar. Tener formas de acceder de forma remota a la información de la empresa sin que esto haya pasado los filtros del Departamento de Ciberseguridad. Es que me he enterado que puedo dejarme esto en el ordenador y entonces me conecto de forma remota por si alguna vez, ¿de acuerdo? Ojo con extraer datos de la empresa. Yo no me puedo llevar nada al ordenador de mi casa si esto no lo tengo comunicado y si esto no me han dado permiso. ¿De acuerdo? No debería de acceder a páginas web que potencialmente sean peligrosos, ni hacer ninguna descarga de un archivo que sea peligroso, ni acceder a redes sociales dentro de mi equipo de trabajo, ¿de acuerdo?, comprometiendo la seguridad de la empresa, ¿vale? Todo esto son cosas que debíamos seguir y cosas que tenemos que evitar. La concienciación de nuestros empleados es fundamental. Dar soporte, dar formación. Un empleado formado, un empleado consciente, es la mejor medida de seguridad que podemos aplicar en nuestra organización. Y por último, os quería hablar un poquito de las estrategias de copia de seguridad, porque esto es algo que también ha cambiado mucho y ha cambiado porque el panorama actual también nos ha cambiado. Cuando uno empieza a hablar que se le mete un CryptoLocker y que me encripta toda la información de la empresa y que a partir de ahí no puedo hacer nada porque ya no puedo trabajar, pues empiezas a ver que tener un plan de copia de seguridad adecuado es fundamental. Claro, antes cuando alguien hablaba de tener un plan de copia de seguridad, pues te decían que tú tienes que copiar los datos con la periodicidad adecuada y que a ser posible tienes que tener una copia de los datos fuera de la empresa. Pero ahora la cosa se complica, porque empiezas a oír que necesitamos tener por lo menos una estrategia 3-2-1. Luego nos dicen que ya tenemos estrategias 3-2-1-1-O, o que si puedo todavía es mejor tener una estrategia 4-3-2. Entonces, para acabar, os quería resumir un poco en qué consiste todo esto. ¿De acuerdo? Al final, mi propósito es el de siempre, que si tengo un problema yo pueda recuperar la información. Pero cuando me hablan de que tengo una estrategia 3-2-1, lo que me dicen es que yo como mínimo debería de tener
3 copias de seguridad. Es decir, la idea de que tengo una copia de seguridad, esto ya no es válido. Me dicen, tú necesitas tener 3 copias de seguridad. El 2 significa que 2 de estas copias deben de estar almacenadas de forma local y que una copia, que es el 1 del final, tiene que estar almacenada de forma externa. Y ahora de forma externa, la forma más fácil de hacerlo es que esta copia externa nos la llevemos al cloud. Esto es una estrategia 3-2-1. Luego nos dicen, y si quieren, puedes mejorarlo y tienes una estrategia 3-2-1-1-O. Esto, ¿de acuerdo? Se basa en el método 3-2-1, pero me da una capa más de protección, que es, yo hago lo mismo que en el 3-2-1, pero tengo una copia de seguridad adicional que o bien está desconectada, es decir, la hago y la desconecto, nadie puede acceder a esa copia de seguridad en red, o bien la guardo en un sistema de copia de seguridad inmutable. Un sistema de copia de seguridad inmutable es aquel en el cual yo puedo escribir una vez, pero no puedo escribir dos. Yo guardo mi copia de seguridad, pero lo que evito es que un CryptoLocker me encripte mi copia de seguridad. Por eso tengo o una offline, que es lo que significa el 1O, o lo tengo en un archivo, en un lugar donde solo lo pueda escribir una vez. Y la última estrategia, ¿de acuerdo? Es la estrategia 4-3-2. La diferencia de la 4-3-2 respecto a la 3-2-1 es que nosotros tendremos 2 ubicaciones. Tendremos 2 ubicaciones externas en lugar de una. Y de estas 2 ubicaciones externas que tengamos, tienen que estar separadas geográficamente por una distancia grande. Es decir, no solamente me lo llevo fuera, sino que digo, si por ejemplo yo me guardo una copia de seguridad y me la llevo al cloud, pues tengo una copia en Europa y otra copia en Estados Unidos. Es decir, que si tuviera un desastre en Europa, pues todavía no pierdo mis datos porque tengo otra copia en un lugar lejano. Bien, pues esto sería todo. Y ahora la idea es dejar un tiempecillo por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o algo que quiera consultar. Muchísimas gracias, Marc, por tu presentación y por la magnífica taller que nos ha impartido. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pues no tienen más que indicarlo, si queréis a través del chat o bien pues participáis y directamente hacéis las consultas que consideréis. Parece que ha quedado todo claro, Marc. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un placer. El placer es nuestro. En cualquier caso, queremos recordaros que en la web de la Oficina Acelera Pyme del clúster tenemos una parte donde nos podéis hacer todas las consultas tanto en referencia al taller que ha impartido Marc, como cualquier otra duda que pueda surgir en materia de digitalización. Así que estamos a vuestra entera disposición, bien presencialmente, bien telemáticamente, a través de correo electrónico o directamente podéis hacer las consultas a través de la web. Así que nada, seguimos realizando eventos y talleres. El próximo va a ser el próximo martes y bueno, creo que tenéis toda la información a través de la web Acelera Pyme e igualmente os volveremos a mandar la información del taller del próximo martes. El jueves tendremos otro presencial en Málaga, así que bueno, os vamos informando periódicamente y igualmente a través de la web
a través de correo electrónico. Nos podéis indicar si tenéis interés en alguna temática en concreto o si queréis que organicemos algo en referencia en materia de digitalización, lógicamente, pero nos vamos a adaptar a vuestras necesidades porque esta oficina Acelera Pyme es para todos vosotros. Como sabéis, todos estos eventos son gratuitos, están financiados por Red.es y lo dicho, estamos mi compañera Ana y yo, que soy Maribel, a vuestra entera disposición. Mar, un placer tenerte con nosotros y bueno, sé que seguiremos colaborando a lo largo de todo este proyecto que va a durar 2 años. Así que muchísimas gracias a todos. Venga. A vosotros. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Lina.